En el vídeo anterior veíamos la clasificación de los diferentes tipos de mecanismos y quedó bastante largo. Y ahora en este siguiente vídeo vamos a empezar a hablar ya de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los mecanismos de transmisión lineal, hablaba guía, y vamos a empezar por el primero de ellos, por las palancas, que son el tipo más sencillo de mecanismo de transmisión lineal. Empezaremos con este primer vídeo hablando de lo que son las palancas, de los tipos de palancas que hay, y en el siguiente vídeo ya os empezaré a poner ejemplos de palancas. No lo he puesto en este vídeo porque si no quedaría un vídeo tan largo como el anterior. Vale, en este vídeo simplemente vamos a ver qué es una palanca, cómo se caracteriza una palanca, cómo se trabaja con ellas y qué tres tipos hay. Y ya en el siguiente vídeo veremos ejemplos de palancas. Para hablar de las palancas, que es el primer tipo de mecanismo que vamos a estudiar, vamos a recordar antes de nada lo que era un mecanismo. Digamos que un mecanismo era algo que recibía un movimiento de entrada proporcionado por un motor, hacía algún tipo de acción con ese movimiento y se lo ofrecía a un dispositivo receptor. Es decir, el mecanismo es esa parte que está englobada en el medio, no se refiere ni al motor ni al receptor. Veamos que puede ser de transmisión o transformación, y en el caso de las palancas va a ser de transmisión lineal. Bien, ¿y qué es una palanca entonces? Una palanca está formado por un elemento rígido que no tiene por qué ser forzosamente una barra, como pone en vuestro libro y como pone en muchos sitios, ¿vale? Puede ser una barra, pero puede no ser una barra. Puede ser algo muy diferente a una barra, como veremos. Entonces es un elemento rígido, eso sí, que tiene un apoyo en torno al cual este elemento rígido va a girar, va a ser, ese punto de apoyo va a ser una articulación en torno a la cual va a rotar ese elemento rígido. Bien, esto sería el mecanismo. Entonces, el mecanismo se va a utilizar para vencer una fuerza, ¿vale? Para vencer una fuerza que le vamos a llamar genéricamente resistencia, pero no deja de ser más que una fuerza. ¿Y cómo hacemos para utilizar el mecanismo? Pues la resistencia está en un extremo de esa palanca y en el otro extremo haremos una fuerza. Fijaos, ya podemos ver que en general la parte que tiene la fuerza es más larga que la parte que tiene la resistencia. Pues, ¿qué ocurre cuando hacemos fuerza? Cuando hacemos fuerza, esa palanca gira en torno a ese punto de apoyo. Esta es la manera de funcionar de una palanca. Bien, ¿y qué parámetros tenemos que manejar cuando trabajemos con una palanca? Primeramente trabajamos tres elementos, que son la fuerza que hacemos, la resistencia que tenemos que vencer y el punto de apoyo. ¿Vale? Conforme a la fuerza y la resistencia tendremos que considerar sus magnitudes, conforme al punto de apoyo simplemente su localización, dónde está colocado. Y tendremos que considerar dos distancias, una, la distancia de la resistencia al apoyo y otra, la distancia de la fuerza al apoyo. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque existe una cosa que se llama el torque o el momento angular. Cuando aplicamos una fuerza en torno a un punto, una fuerza de giro, como por ejemplo cuando estamos apretando un tornillo con una llave inglesa, por ejemplo, no hacemos una fuerza realmente sobre el tornillo, sino que hacemos un torque, hacemos un momento angular, ejercemos un momento angular. Esto es el resultado de aplicar una fuerza giratoria en un punto de rotación, ¿vale? Entonces, siempre que hagamos algo rotar en torno a un punto, estamos haciendo un torque. Y el torque simplemente es el producto de la fuerza que estamos haciendo por la distancia que separa esa fuerza del punto en el cual gira. Por ejemplo, si tenemos una llave inglesa, el torque sería la fuerza que hacemos con esa llave inglesa multiplicada por la longitud de la llave inglesa, suponiendo que la agarramos en su extremo. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso tendremos un torque ejercido por la resistencia, ¿no? Que es la magnitud de la resistencia, multiplicado por la distancia que separa la resistencia del punto de apoyo, que en este caso hemos llamado R. Pero también existe un torque de la fuerza que hacemos nosotros, que es la fuerza por la distancia D que la separa del punto de apoyo. Tenemos dos torques, pero ¿qué ocurre? Un torque, el torque de resistencia va en el sentido contrario a las agujas del reloj, según este dibujo, y el torque ejercido por la fuerza que hacemos nosotros va en el sentido contrario, lógicamente, porque nosotros queremos contrarrestar la resistencia. Con lo cual, ¿qué ocurre? Ocurre que en el momento de equilibrio, es decir, cuando
el efecto de la resistencia y el efecto de la fuerza que hacemos es el mismo, se produce un equilibrio. En el momento que hagamos más efecto nosotros, venceremos la resistencia. Pero justo en el punto de equilibrio, lo que hay es un equilibrio de los torques. Tenemos el torque provocado por la resistencia, el torque provocado por la fuerza, y ocurre que en el punto de equilibrio son iguales. Por lo tanto, si los torques son iguales, esta cantidad será igual a esta cantidad, ¿no? Son los torques. Por lo tanto, tenemos esa igualdad. Esa igualdad es una expresión muy famosa y muy utilizada que se llama la ley de la palanca. Bien, ya podemos empezar a eliminar la flechita de resistencia, apoyo y fuerza porque ya nos lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahora ya no lo pondremos. Ahí tenemos la ley de la palanca. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Tenemos ahí, vamos a suponer la típica palanca de la piedra y la tabla para levantarla. Suponemos que Marcos necesita levantar esa piedra, que la piedra pesa 200 kilos y está a 1 metro del punto de apoyo. Dice aquí que el chico Marcos está separado 4 metros del punto de apoyo. Por lo tanto, ¿qué fuerza tiene que aplicar? Bien, es el típico ejemplo de cálculo de uso de la ley de la palanca. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la fuerza y cuál es la resistencia. Lógicamente, la resistencia que queremos vencer será la piedra R. Y lógicamente la fuerza será la fuerza que hacemos nosotros. Una vez que hemos identificado la fuerza y la resistencia, identificamos las distancias. Tenemos la distancia R de la resistencia al apoyo y la distancia D de la fuerza al apoyo. Por lo tanto, ¿qué variables conocemos aquí? ¿Qué variables tenemos que identificar? Tenemos que calcular. Conocemos R, porque es el peso que tiene esa piedra, 200 kilos. Conocemos R porque nos dice el problema que está separado 1 metro. Y conocemos D porque nos dice el problema que está separado Marcos 4 metros. Por lo tanto, tenemos una ecuación donde conocemos todo menos una variable, que es en este caso la fuerza, que es lo que tenemos que calcular. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer aquí será despejar f en esta expresión, la d pasa para el otro lado dividiendo, y nos quedará esa expresión. Y ahora simplemente sustituimos los valores que conocemos ahí. F será igual a 200 kilos por 1 metro dividido entre 4 metros. Os quiero recordar que siempre es muy importante que pongamos las unidades, ¿vale? Vamos poniendo las unidades y así podemos ir viendo que lo que hacemos tiene sentido porque vamos viendo qué unidades se cancelan con cuáles, ¿vale? Entonces los metros se cancelan con los metros y nos quedan kilos. Entonces nos quedará 200 por 1 entre 4 kilogramos. Y esto será 50 kilogramos, que será la fuerza que vamos a tener que hacer. Para levantar ese peso de 200 kilos tendremos que hacer una fuerza de 50 kilos si utilizamos esa palanca. Podemos pensar que hacer una fuerza de 50 kilos con los brazos puede ser un poco difícil, pero simplemente con subirnos encima de la tabla sería casi suficiente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos de nuevo esta palanca y la ley de palanca, de nuevo esta situación, y ahora vamos a ver que nos dice que Marcos necesita levantar esa piedra, que pesa 200 kilos y que está separada a 1 metro del punto de apoyo. Y ahora nos pregunta, si Marcos solo puede hacer una fuerza de 25 kilos, suponemos que Marcos pesará 25 kilos, y la máxima fuerza que podía hacer sería subirse encima. Entonces, en ese caso, ¿a qué distancia tendría que colocar la palanca? Perdón, ¿a qué distancia tendría que colocarse él del punto de apoyo para poder levantar esa piedra? Pues lo hacemos igual. Empezamos identificando la resistencia, identificando la fuerza, identificando las dos distancias. Y ahora vamos a la fórmula y vamos a ver qué cosas conocemos y qué cosas nos piden. Conocemos R, que es la resistencia, el valor del peso de la piedra. Conocemos R minúscula, que sigue siendo 1 metro. Y ahora conocemos F, porque nos dice que la fuerza que puede hacer son 25 kilos. Por lo tanto, de nuevo, tenemos simplemente que despejar la variable que queremos calcular, que en este caso es D. De nuevo, F pasa dividiendo para el otro miembro, nos quedará esa expresión. Así que de nuevo simplemente sustituimos el valor de las variables con sus unidades. En este caso nos van los kilos y nos quedará que D será 200 por 1 entre 25 metros, que son 8. Es decir, si Marcos puede hacer una fuerza de 25 kilos, tendrá que subirse a una palanca cuya longitud sea 8 metros desde el punto de apoyo hasta donde él ejerce la fuerza. Si había 1 metro desde el punto de apoyo hasta la piedra, pues tendrá que tener una palanca de 1 metro más 8 metros, una palanca de 9 metros.
Bien, los ejercicios de las palancas se hacen todos igual. Podemos conocer cualquier combinación de las tres variables y tener que calcular la otra. Y siempre se va a hacer de la misma manera tan sencilla, despejando en esta fórmula. Vamos a ver qué tipos de palancas conocemos. Hay tres tipos de palancas. Todas cumplen la ley de la palanca, que se puede expresar así o frecuentemente la vamos a expresar así porque nos interesa conocer casi siempre la relación entre la fuerza que hacemos y la resistencia que tenemos que vencer, porque es lo que nos va a dar la efectividad de esa palanca, es decir, cuánto nos ayuda esa palanca. Entonces conoceremos esto y lo que tenemos que considerar es, de las tres cosas, fuerza, resistencia y apoyo, cuál es la que está en el medio de las tres. Esto es lo que nos va a dar los tipos de palanca. Como tenemos tres posibilidades, tenemos tres tipos de palanca. El primer tipo de palanca, lo que llaman de clase 1, es aquella palanca en la que el punto de apoyo está en el medio de la resistencia y la fuerza, que es exactamente igual al ejemplo que acabamos de ver, y es la típica palanca que todo el mundo imagina, ¿no? Es decir, poner una piedra y una tabla apoyada en el medio para levantar un peso. Bien, vamos ahí, que en general en este tipo de palancas, como todos ya sabéis por vuestra propia experiencia, cuanto más corta sea la distancia que hay entre la piedra, la resistencia y el apoyo, y más larga sea la distancia que hay entre vosotros, en el punto que hacéis la fuerza, y el punto de apoyo, más fácil será, ¿no? Es decir, cuanto más larga es la llave inglesa o más larga es la palanca, pues menos fuerza tenemos que hacer. Esto sería la de clase 1. Y vemos ahí que R dividido entre D va a ser siempre más pequeño que 1 en este caso, porque la D siempre es más grande que la R y está en el denominador. Por lo tanto, si multiplicamos la resistencia por un número que es más pequeño que 1, el resultado siempre va a ser más pequeño que la resistencia. Por lo tanto, la fuerza, siempre que hagamos, será más pequeña que la resistencia. ¿Cuándo no ocurrirá esto? Si por cualquier motivo ponemos el punto de apoyo más cerca de la fuerza que de la resistencia, entonces R dividido entre D será mayor que 1 y la fuerza que tendremos que hacer será mayor que la resistencia, lo cual pues no es muy práctico. No se suele utilizar para esto, este tipo de palancas. El segundo tipo de palanca es aquella en la que lo que está en el medio es la resistencia. Fijaos, en este tipo de palanca todavía tenemos una distancia mucho mayor entre la fuerza y el apoyo que entre la resistencia y el apoyo. De hecho, desde el punto de vista de cuánto disminuye la fuerza necesaria, estamos en mejor caso que el caso anterior, porque la relación entre R y D es más grande todavía aquí, ¿vale? Seguimos haciendo menos fuerza para levantar la resistencia que lo que la resistencia ofrece, ¿vale? Y el tercer caso sería, pues, lo que nos falta, que lo que estuviese en el medio fuese la fuerza. ¿Qué ocurre en este tipo de palanca? Pues fijaos, en este tipo de palanca R minúscula va a ser siempre mayor que D minúscula. Por lo tanto, la relación entre R y D va a ser siempre mayor que 1 y por lo tanto la fuerza necesaria siempre va a ser mayor que la resistencia. Con lo cual parece que no es un tipo de palanca muy eficiente. Este tipo de palanca no se utiliza por capricho para querer hacer más fuerza que la necesaria, sino que a veces por la situación de nuestro caso, por las características del problema, no nos queda más remedio que utilizar una palanca de clase 3. Y por lo tanto tenemos que saber dónde colocar la fuerza para hacer pues que la fuerza necesaria sea la más pequeña posible, o bien para poder calcular la fuerza que nos va a hacer falta si lo que tenemos fijado es el punto de aplicación. Por último, en este vídeo vamos a ver los conceptos clave que hemos visto. Lo primero, que las palancas son un mecanismo de transmisión lineal, ¿vale? Porque el movimiento de entrada es un movimiento lineal porque es un movimiento de empujar. Y el movimiento de salida sigue siendo un movimiento lineal porque a su vez es un movimiento de empujar porque la palanca empuja al peso. Por lo tanto, el movimiento de entrada lineal, movimiento de salida lineal, no se realiza ninguna transformación, así que es un mecanismo meramente de transmisión. Y aquí podemos ver por qué se le llama de transmisión, porque nosotros aplicamos la fuerza en un extremo de la palanca y se propaga hasta el otro extremo de la palanca. Es decir, se lleva el movimiento de un punto a otro que está alejado. El siguiente concepto clave que tenemos que recordar son los tres elementos que componen una palanca, que es muy sencillo. Tenemos un punto de apoyo en torno al cual rota la palanca
Y luego tenemos una fuerza que aplicamos para vencer una resistencia. Es muy fácil. Tenemos que recordar qué parámetros manejamos cuando trabajamos con palancas. Es el valor de la fuerza que hacemos, el valor de la resistencia que vencemos y las dos distancias, la distancia de cada una de las fuerzas al punto de apoyo, para recordar que cada una de sus fuerzas va a contribuir con su torque. Y la ley de la palanca, ¿vale? En su expresión más sencilla, vemos que es fuerza por su distancia igual a fuerza por su distancia, ¿no? R por R igual a F por D. El torque de cada fuerza es la fuerza que aplicamos multiplicado por la distancia que la separa al punto de apoyo. O bien en su forma directa para ver la ventaja que conseguimos, que es la fuerza igual a la relación entre las distancias multiplicada por la resistencia. Por último, recordar que teníamos tres clases de palanca. Primera, segunda y tercera, en función de cuál de las tres variables es la que coincide en el medio de las otras dos. Veamos que las palancas de primera clase son aquellas que tienen el punto de apoyo en medio, que son las típicas palancas que conocemos de toda la vida. Las palancas de segunda clase, que son aquellas que tienen la resistencia en el medio, veremos ejemplos en el siguiente vídeo. Y por último, las palancas de tercera clase, que son aquellas que tienen una relación inversa entre las distancias y por lo tanto entre la fuerza y la resistencia, que son aquellas que la fuerza se aplica en el medio. También veremos algún ejemplo más adelante. Bien, y hasta aquí este vídeo acerca de qué son las palancas. En el siguiente vídeo veremos ejemplos de palancas, ejemplos de cada una de estas tres tipos, ¿vale? A todos se nos ocurre el típico ejemplo del palo o la barra para levantar un peso, poniendo una piedra debajo, pero vamos a ver que las palancas son mucho más que simplemente una barra o un palo o un tablón y hacer fuerza en un extremo. Veremos que hay cosas cotidianas que nunca diríamos que son palancas, o incluso como mi gato tiene palancas dentro. Por último, ya como en todos los demás vídeos, os dejo el vocabulario que, como veis, esta vez es muy escueto porque hay muy poquitos conceptos que hemos introducido y muy pocas palabras técnicas nuevas. Así que, como siempre, le dais a pausa, copiáis las palabras y me despido hasta el siguiente vídeo.